vez vamos a ver dos partes diferenciadas, en las que utiliza además como un poco métodos expositivos un tanto distintos. La primera parte se llama Crítica de la razón pura, como su propio libro, y en ella va a tratar cuestiones que tienen que ver con la teoría del conocimiento. Lo que parte es de la teoría del conocimiento. Trata de ser una explicación al por qué podemos hacer ciencia. No si la podemos hacer, no se pregunta si podemos hacer ciencia. Kant está en plena, como Descartes también, pero ya avanzada, la revolución científica que da lugar a la física matemática. Y además, Kant no es como Descartes, que era matemático, que era físico, pero Kant conoce muy bien la mecánica de Newton. La conoce muy bien, la comprende muy bien, la estudió, sabe de qué se trata. Y sabe que esa nueva realidad científica está no solo afectando a lo que entendemos por conocer o a las expectativas que tenemos del conocimiento, de hasta dónde puede llegar, sino que también esa revolución que da lugar a la física, prácticamente al mismo tiempo, y sobre todo en los tiempos de Kant, estamos hablando, como sabéis, de la Revolución Francesa, estamos hablando de la Revolución Industrial. Esto quiere decir que Kant no es solo contemporáneo de la física, sino también de sus aplicaciones, de las máquinas de vapor, de los principios de la industrialización. La máquina de vapor, como sabréis, supongo, fue muy importante para todo el despliegue tecnológico posterior. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto es que Kant, como es natural, no se va a preguntar si es posible conocer algo, si es posible hacer ciencia, si es posible hacer una ley universal que nos sirva. No se va a preguntar esto porque esto para él es una realidad. Es obvio que sí. Y podremos decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no leyó a Hume? Sí, lo leyó un montón. De hecho, Hume es como si dijéramos, bueno, yo diría el principal precedente de Kant. Si no existiera Hume, un Hume no existiría un Kant. De hecho, yo creo que dicen cosas muy parecidas, aunque con un temperamento, un talante o unas, no sé, como una disposición de carácter, digamos, un poco distinto. Estas apreciaciones de comparativa entre uno y otro las iré recordando siempre que pueda. Bueno, esto quiere decir que toda la crítica que le hizo Hume a la metafísica la tiene en cuenta Kant. La crítica que Hume hace a la causalidad, la crítica que hace no a la ciencia, pero sí a las pretensiones universalistas, absolutistas, entre comillas, de la ciencia. Como sabéis vosotros, Hume lo que dice es que no podemos hacer nunca una inducción completa. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos ir comprobando caso por caso todos los posibles casos de un mismo fenómeno, de una relación entre dos fenómenos. Es decir, que no podemos afirmar algo universalmente y para siempre, ¿no? Porque si bien a lo mejor una ley tan, no sé, que nos pueda parecer tan establecida, tan cierta como la ley de la gravedad, pues podemos afirmarla aquí. Pero a lo mejor en otra parte, con unas condiciones diferentes, afectaran a esas variables, pues a lo mejor funcionaría de otra manera, ¿no? Nosotros estamos hablando desde un punto de vista, cuando alcanzamos el máximo, hablamos desde el punto de vista humano y terrestre, desde estar aquí, en este espacio, en estas condiciones atmosféricas, etc., etc. Y eso es como lo máximo universal hasta a lo que podemos aspirar. Entonces, incluso en esas leyes científicas que nos parecen tan ciertas, y que no solo nos parecen tan ciertas, sino que parece que lo son porque nos sirven, incluso para hacer tecnología, para aplicarlas, y cuando hacemos tecnología con ellas, es decir, cuando modificamos esas causas y esas variables y obtenemos lo que queríamos, pues hombre, esto no nos hace más que confirmar que la ley está bien hecha y que funciona, y que al menos, como decía Hume, la probabilidad de que esas variables se comporten así, una con la otra, ¿no?, que es lo que analiza una ley, pues es muy alta. Entonces, Kant, por supuesto, tiene en cuenta la crítica de Hume, pero también tiene en cuenta el triunfo, el éxito que la revolución científica está teniendo en el ámbito práctico, en lo tecnológico. Es decir, él tiene en cuenta que el ser humano
y su ciencia son muy potentes. ¿Por qué? Porque está viviendo la revolución industrial. Está viendo cómo el paisaje, cómo la naturaleza cambian poderosamente para servir a los intereses del ser humano. Cómo la naturaleza se deja explotar de una forma inmensa, bueno, ni que digamos si hubiera vivido en nuestros tiempos, ¿no? Esto siguió hacia adelante. Entonces, claro, al ver que la naturaleza, entre comillas, vamos a decir, se deja explotar de una forma tan rentable, ¿no?, tan exitosa por la tecnología humana que está basada en la ciencia humana, pues entonces, bueno, lo que ve es que si bien esa crítica de Hume a la causalidad, si bien esa inducción completa imposible de la que hablaba, pues si bien todo eso es cierto, también hay que tener en cuenta, Hume lo tenía, que en la práctica, que en nuestra práctica vital, pues parece que podemos fiarnos, al menos en el tiempo que dura una vida, al menos en el tiempo que dura un proyecto, vamos a decir, industrial, tecnológico, al menos en lo que dura eso, podemos fiarnos de las leyes. Aunque es verdad que no es que sean totales, valgan siempre, no haya ninguna otra forma de verlo, no haya ninguna otra forma de entender la naturaleza. Sí, la hay. Si el ser humano volviera a nacer de nuevo, me refiero como especie, y volviera a analizar la naturaleza y volviera a querer dar descripciones de la misma o leyes de la misma, pues seguramente los esquemas que hiciéramos serían otros, ¿no? Nos iba a dar la coincidencia de que punto por punto se nos ocurrieran las mismas cosas, estudiar las mismas variables, darle los mismos, darle las mismas constantes, relacionar. No, es un modo, como puede haber otros, pero es un modo que nos sirve. Bueno, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que Kant escribe siempre teniendo en cuenta lo que dice Hume, poniendo en pausa eso que dice Hume y tratando de explicar por qué, a pesar de las atinadas críticas que Hume le hace a la causalidad y a esa fe en que las cosas siempre sean igual, en que exista algo así como la idea de yo, es decir, en que existan esa especie de síntesis y de regularidades que en la realidad más caótica no existen. Bueno, lo que Kant va a hacer es intentar explicar cómo, siendo la realidad así de caótica como dice Hume, sin embargo, esta ciencia que hace el hombre le sirve y por tanto tiene cierta verdad y tiene mucha potencia. ¿Y cómo es que el ser humano ha podido llegar a dominar, como si dijéramos, la naturaleza de esa forma? ¿Cómo ha podido reducir la naturaleza a unas cuantas variables físicas y cómo, a partir de esas variables físicas a la que la ha reducido en el discurso, pues le sirve luego para efectivamente dominarla materialmente y ponerla a su servicio, ¿no? ¿Cómo es que hemos podido viajar, construir un tren, viajar? ¿Cómo es que hemos podido dominar las aguas hasta cambiar el cauce de los ríos, hacer presas, ¿no? y miles de cosas? ¿Cómo hemos podido ahora, diría Kant, ¿no? si resucitara, pues que podemos accionar algo con un mando a distancia? ¿Cómo es que podemos comunicarnos por WhatsApp de un lado a otro del mundo casi instantáneamente, ¿no? ¿Cómo es que hemos llegado a entender la naturaleza de tal forma que podemos dominarla de esa manera o que podemos ponerla en nuestro favor de esa manera? Y bueno, ¿y cómo es que al mismo tiempo Hume tenía razón y no la entendemos del todo? Solo la entendemos desde un lado. Se ve esto, es decir, la naturaleza es mucho más caótica que esas leyes nuestras que hacemos, es mucho más inesperable y de hecho a veces nos damos cuenta, porque además de ese dominio que la tecnología consigue, ¿no? Y que nos hace pensar lo fácil que es poner la naturaleza a nuestro servicio, a veces también nos sorprende con un terremoto, ¿no? O a veces también nos sorprende con el calentamiento global, o a veces también nos sorprende con un tsunami. Y ahí no solo es que no se nos ponga a nuestro favor, sino que se nos pone en contra de una manera que además no podíamos prever.
¿no? Nos sorprende. Entonces ahí, en esos capítulos, nos damos cuenta de la verdad de Hume. La naturaleza, por más que nosotros estemos habituados a que la naturaleza en nuestro entorno se comporte con cierta regularidad, y por mucho que pensemos que entonces es muy previsible a nuestros cálculos y que podemos hacer casi con ella lo que queramos, de repente resulta que no. De repente arroja un resultado diferente que nos desbarata los cálculos y que además se lleva unas cuantas vidas por delante, ¿no? O que nos pone en una crisis ecológica. Bueno, entonces como con estas dos cosas, ¿no? Con Hume y todas estas puntualizaciones que hacía, con Hume y toda esta defensa, digamos, de una realidad y de una naturaleza que no se deja tanto atrapar por unos códigos, por unas leyes, pero también con la realidad social de que está despegando la revolución industrial y está despegando un proyecto enorme, triste, van a decir después, más adelante los románticos, ¿no? Cuando ven ahí todo lleno de fábricas y de humo y no sé qué. Un proyecto enorme, energético, en el que el ser humano está consiguiendo, pues eso, aprovechar la materia, los recursos de la naturaleza para su economía y para su confort y, bueno, pues para los proyectos que tengas, a buenos o malos, habrá que tener en cuenta esto también, ¿no? La dominación de la naturaleza y la impotencia también del ser humano y, por tanto, la sorpresa que a veces la naturaleza también nos da. En este contexto, Kant va a tratar de explicar cómo es que ha sido posible esto de que el ser humano haga ciencia. Cómo es que el ser humano conoce hasta con toda esta potencia, ¿no? Que está demostrando, que está desplegando aquí en media revolución industrial. Bueno, y eso lo va a estudiar en ese libro que se llama Crítica de la razón pura. Luego también vamos a ver cómo explica también Kant, más allá de la razón pura quiere decir como la razón teórica, la razón que usamos justamente para intentar describir o para intentar conocer cómo son las cosas. Luego hay otra razón, que es la razón práctica, ¿no? Que es la razón con la que intentamos descubrir o con la que intentamos guiarnos y orientarnos para saber cómo comportarnos nosotros en nuestra vida, con nosotros mismos, con los demás, cómo decidir, ¿no? Y entonces, en ese otro campo, que es la ética y que lo veremos después, pues tendríamos que referirnos a más libros. Este es un libro muy largo, como una de las obras, uno de los pilares de la filosofía, y luego en el terreno práctico tiene más libros pero más cortos, y citando los más importantes tendríamos Crítica de la razón práctica, tenemos también Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Fundamentalmente estos, Crítica de la razón práctica y Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Y luego tiene otro que se llama Típica del juicio, en el que habla de los diferentes juicios, del juicio de conocimiento científico, del juicio moral, del juicio estético. ¿Qué va a pretender aquí? Como para hacerlo un poco análogo a lo que dijimos antes. En Crítica de la razón pura, él va a ver cómo es posible que se produzca el conocimiento humano con tanta potencia como está arrojando. Y en la Crítica de la razón práctica y en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres se va a preguntar cómo es que es posible, en la Crítica de la razón práctica y en la Fundamentación para la metafísica de las costumbres se va a preguntar cómo es que es posible la moral. ¿Qué condiciones hacen falta para que algo como la moral, que es un hecho, lo va a usar también así, para que veáis un poco cuál es el patrón de Kant? Kant, en Crítica de la razón pura, repito, no se pregunta si es posible el conocimiento científico. No, lo da por hecho, es un hecho. Existe la física matemática y además es muy potente, porque nos permite cambiar incluso las condiciones de alrededor. En la parte ética, lo mismo, no se va a preguntar, ¿es posible la moral? ¿Es posible decidirnos entre el bien y el mal? No va a decir,
¿el ser humano distingue el bien y el mal o no? ¿O eso no existe? O... No se va a plantear esto. Él parte también de que la moral es un hecho. ¿Por qué? Pues bueno, igual que aquí parte de la realidad de la física, el funcionamiento de la revolución industrial, en la moral parte de hechos y fenómenos un poco más internos a nuestra vida, pero que todos podemos comprobar, como por ejemplo bueno, ¿quién no se ha sentido alguna vez inseguro sobre una decisión? ¿Quién no se ha sentido alguna vez culpable, ¿no? Por algo, o culpable a veces ni siquiera por algo, porque cree que a lo mejor no lo está haciendo suficientemente bien? ¿Quién no se ha disculpado? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no se ha parado para decidir incluso acerca de su vida? Por ejemplo, vosotros, acerca de qué vais a estudiar. ¿Quién no se ha parado a pensar un rato? Si esto o lo otro, ¿no? Si qué me viene mejor a mí, a las expectativas de mis respectivos, lo que fuera. Pues, entonces, Kant lo que dice es, si yo tengo la capacidad, y no es una capacidad, de hecho, lo he vivido, si yo tengo la capacidad, y de hecho vivo, lo que es cierta culpa, cierta inseguridad respecto a las decisiones, cierto interés por cuál es la mejor de ellas, si tengo dilemas, ¿no?, sobre cómo afrontar la situación, si de esta manera o de la otra, o si hay alguna más. Si nos pasamos tanto tiempo dándole vueltas a esto, si estoy siendo con amigos, si lo están siendo conmigo también, si estas reglas que me plantean son justas o no, si estas condiciones que yo pongo son justas o no, si nos pasamos tanto tiempo dándole vueltas a eso, es que la moral existe, es un hecho, ¿no? Porque la moral es eso, es ese darle vueltas, es ese fenómeno interno que yo tengo y en el que me planteo si lo estoy haciendo bien, si no, eso es un hecho. Entonces, lo que va a decir, lo que va a buscar Kant no es responder a si es posible o no. Lo que va a buscar es, siendo un hecho, porque es un hecho social, laboral y personal, que sentimos en nuestras carnes, que nos inquieta y cada vez nos angustia, siendo un hecho, ¿cómo es posible? ¿Qué hace falta para que seamos seres morales, para que hayamos llegado a ser seres morales? ¿Qué hace falta? Que también es lo mismo que decir, si no tuviéramos esto, no seríamos seres morales. Ya veremos qué cosa. Vale, esa parte de la ética vamos a olvidarla de momento y vamos a centrarnos en la razón pura y, por tanto, en cómo es posible el conocimiento. Y para eso vamos a seguir el mismo orden que sigue el propio Kant en este libro. Vamos a estructurar las clases así, tal y como él va sucediéndose en unos y otros capítulos y hablando de unos temas y otros. Y entonces, obviamente, muy resumido. Entonces vamos a empezar por una cosa. Recordáis que en Hume veíamos una diferencia entre tipos de proposiciones, ¿no?, de conocimiento. Una eran las relaciones de ideas, ¿sí?, y otra eran las cuestiones de hecho. Bueno, las relaciones de ideas siempre eran ciertas, ¿verdad? Eran tautologías, porque ¿a qué terreno pertenecían? A la lógica, a las matemáticas, en definitiva, a los conocimientos formales, ¿no?, a las ciencias formales. Poniendo un ejemplo tonto y reduciéndolo un poco, pues siempre son verdad, decía Hume, pero ¿por qué no añaden nada? Porque dicen que el caballo blanco de Santiago es blanco. Es decir, nos dan la estructura de la coherencia interna de un argumento, pero no nos hablan de la realidad externa, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el caballo blanco de Santiago es blanco, y eso siempre va a ser verdad. Y sin embargo, no existe Santiago, ni su caballo, ni nada. Pero la frase es cierta, tiene una coherencia interna, ¿no? Son tautologías. El año pasado visteis lo que era una tautología, poniéndolo en práctica, analizando un argumento en lógica, porque tienen como esta forma circular, ¿no?, en que ya el sujeto, aquello que actúa como sujeto, ya presupone, ya incluye el predicado. O dicho de otra manera, el predicado no es más que un análisis, una explicación del sujeto. Y por eso siempre aparece, por lo fácil que es y por lo claro, ese ejemplo, el triángulo tiene 3 ángulos, ¿no? Estamos añadiendo información sobre un triángulo real
No, estamos explicando el concepto sin más, lo estamos analizando, no añadimos nada. Si digo que Belén se escribe con B y que tiene 5 letras, tampoco estoy añadiendo nada, ni sobre mí, ni siquiera sobre la etimología del nombre, ni nada. Estoy haciendo un análisis sintáctico o un análisis lógico. Bueno, esto es lo que decía Hume. No solo Hume había hecho esta distinción, sino que esto que Hume llamaba relaciones de ideas, también Leibniz lo llamaba relaciones de ideas o juicios analíticos. Y así es como lo va a llamar también Kant. A esto que Hume llamaba relaciones de ideas, relaciones entre ideas, Kant lo va a llamar, así como he dicho más rápidamente, juicios analíticos. Y van a tener esas mismas características, un poco con algún matiz, que vamos a ver ahora. Van a tener un poco esas mismas características que las relaciones entre ideas de Hume. Son ese tipo de juicios en los que el sujeto está incluido en el predicado. Es decir, nos están dando una información, una aparente información, en la que nos dicen algo que de lógica, de cajón, es así, ¿no? Que de cajón es así porque ya el propio sujeto lo implica, como que el triángulo tenga 3 ángulos, ¿no? Y que como tiene 3 ángulos, podríamos seguir, pues tiene 3 lados, y que además, como tiene 3 lados, pues se cortan con un ángulo, no sé cuándo. Vale. Como decíamos, estos son juicios formales, son los propios de la lógica. Además, usar la lógica en lugar de las matemáticas nos va a venir ahora muy bien. ¿Por qué? Porque os acordáis que para Hume las relaciones entre ideas son las relaciones tautológicas, circulares, analíticas, que solo explican, pero no añaden información. Y él se la adjudicaba a la lógica y a las matemáticas. Pero, y Leibniz también, pero Kant no. Kant va a decir que estos juicios analíticos son propios de la lógica. Quizá a lo mejor de algunas partes de la lingüística, pero bueno, él se refería a la lógica. Él va a discutir eso de que las matemáticas pertenezcan a él. Para Kant, las matemáticas superiores, digamos, solo tienen algunos contenidos que se corresponden con esta forma de juicio, algunos. Pero lo que él dice es que el cuerpo total de la ciencia matemática tiene juicios que no son analíticos, es decir, que sí que añaden información. Que a nosotros nos parecen analíticos, pero que en realidad, vamos a explicar de una manera, que a nosotros nos parecen analíticos porque llevamos diciendo desde antes de Platón o desde Platón hasta ahora que 2 más 2 es igual a 4 y que eso es de cajón y que eso no tiene vuelta, y sobre todo, llevamos diciendo desde Platón que es innato ese conocimiento, que no necesito, os lo repetí yo cientos de veces, que no necesito ir a un laboratorio a comprobar que 2 más 2 son 4, que es lo mismo, que es como algo lógico, como que P y Q implica P y pues también implica Q, como que es algo así, ¿no? Bueno, pues yo creo que por primera vez, o por lo menos por primera vez así, con el peso, con este peso, Kant va a desarmar esta idea de que las matemáticas son innatas. Lo que él va a decir es que para llegar a esa igualación entre 2 unidades, la idea sumatoria, otras 2 unidades y el 4, que para llegar a esa identificación de 2 más 2 con el 4 necesitamos experiencia. Por primera vez se dice que los juicios de la matemática implican experiencia, que aunque no tengamos laboratorios y aunque parezca que simplemente nosotros podemos imaginar en la cabeza y recrear ese triángulo que no tiene, o ese punto que no tiene más que una dimensión, y ese plano bidimensional, esos objetos de la geometría que parece que no están por aquí y que por tanto Platón los asumía como otro tipo de realidad. Bueno, pues que aunque nos parezca así, en realidad, si llegamos a esa conclusión, ya lo explicaremos bien,
es gracias a una experiencia, que a lo mejor es una experiencia que no nos la hacemos nosotros autoconsciente, pero existió. Y entonces, a cuento de esto de las matemáticas y de que sí necesitan experiencia, que no son solo un contenido mental, como la lógica que analiza nuestros propios procesos mentales, esa pregunta, ¿cómo es que son posibles las matemáticas? ¿Qué tipo de experiencia necesitan? Es lo primero que vamos a ver, que vamos a desarrollar y que vamos a explicar en cuanto terminemos esta clasificación. De momento, a las cuestiones de ideas de Hume, Kant las llamó juicios analíticos, pero no incluye las matemáticas. Y esto es toda una innovación. No solo respecto de Hume, sino desde toda la historia de la filosofía. Hume mantenía un poco lo que se había venido diciendo anteriormente. Vale, ¿cuáles son los otros juicios que no son los juicios analíticos? Y que de un modo u otro Hume, Leibniz o indirectamente ya desde la antigüedad Aristóteles en los analíticos, por ejemplo, etcétera, habían distinguido. Bueno, pues lo que va a llamar Kant juicios sintéticos. Entonces, los juicios sintéticos se van a corresponder con lo que Hume llamaba cuestiones de hecho. ¿Y por qué se llaman sintéticos, entonces? Bueno, pues porque en vez de ser como los analíticos, que analizan, que tienen una estructura en la cual el predicado explica, analiza el sujeto, lo divide en sus partes propias, en lugar de eso, los juicios sintéticos se llaman sintéticos porque van a juntar, van a fusionar mediante una igualación, este signo que solemos llamar igual, lo que podríamos decir mediante una identificación, mediante una operación de equivalencia, que hace que lo que ponemos delante del igual y lo que ponemos detrás se equivalga, no a lo otro, valga lo mismo. En estos juicios sintéticos, en lugar de ser como en los analíticos, en los que lo que está delante del igual y lo que está después vendría a ser como esto, un análisis, un descuartizamiento del sujeto, aquí no. Aquí se va a dar una fusión, se va a dar como una identidad, pero se van a juntar elementos que funcionan del siguiente modo. Uno da información sobre el otro. Una información que es externa, que es de hecho, que para poder averiguarla tenemos que experimentar, que observar, que mirar. Es una información que no la podemos intuir en el propio sujeto, que no la podemos intuir en el propio nombre, que no está incluida, que no es que sea un mero sinónimo, ¿verdad? Mirad, la sinonimia. Otra forma, casi diría yo, de juicio analítico, usar la sinonimia. Bueno, una persona es un ser humano, un hombre es un ser humano, cosas así, ¿no? Un can es un perro. Pues es una forma de juicio analítico, pero al fin y al cabo es como darle dos nombres a una misma cosa y ya está. Pero sin embargo, si decimos que este perro, llamado Lucas, es marrón y blanco, pues ahí ya estamos añadiendo una información que no está contenida en el sujeto del perro, ¿verdad? Un perro no tiene por qué ser marrón y blanco, puede ser de otras maneras. Y además, para ver ese color, para conocer ese color, tenemos que verlo, tenemos que hacer una observación. Si no, no hay nada en la palabra perro, en el concepto de perro, que haga presuponer que tiene esas características concretas que estamos diciendo. Pero incluso, si digo que el perro tiene 4 patas, tampoco es un juicio analítico, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, los perros tienen 4 patas. Sí, pero bueno, para yo saber eso, tuve que haber visto algún perro, ¿no? Es más, tuve que mirar varios para poder compararlo y ver que todos tenían esa estructura. O sea, que tienen 4 patas y que no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Es igual que las cuestiones de hecho en Hume. Son juicios que hablan de la realidad, que necesitan de la experiencia, de la observación, de cualquier tipo, visual o de otro tipo, y que por eso también
no son seguros al 100%. Más que no ser seguros, no son universalizables al 100%. Puedo decir que los perros tienen 4 patas, que a lo mejor no todos tienen 4 patas. Porque obviamente algún perro nació, aparte de que algún perro tuvo un accidente y perdió una pata, algún perro nació con 3 o con 4, se producen, ¿no? Como anomalías. Es decir, es lo que decía Hume, no podemos hacer una inducción completa. Como mucho podemos sacar una probabilidad alta de que ese tipo de animal que llamamos perro suele aparecer teniendo 4 patas. Suele aparecer o suele manifestarse o suele tener esa característica. ¿Con una probabilidad altísima? Sí, pero eso no quiere decir que sea universal siempre, para siempre, por siempre. No. Entonces, añaden información, pero no son extensibles, no son universalizables, más que a condición de que nosotros, los humanos, con nuestro conocimiento, le queramos presuponer, tener fe en una universalidad, pero que en el fondo sabemos que Hume tenía razón y que no es del todo universal. Otra cosa es que queramos en la práctica vivir como si fuera así, ¿verdad? Pues lo que decíamos. Una cosa es, como decía Hume, que yo no puedo estar segura, yo no puedo decir que siempre que meta la mano en agua hirviendo me voy a quemar. El hecho de que anteriormente haya pasado así no quiere decir que siempre pase así, porque puede depender, pues lo que decimos, de unas determinadas condiciones atmosféricas, lo que fuera. En general, no todo lo que ha ocurrido de una manera tiene por qué ocurrir así siempre. Ahora, el propio Hume decía, una cosa es que dudemos de esto a nivel filosófico, y otra cosa es que a nivel vital, pues incluso a propósito, incluso sabiendo que quizá hay una probabilidad de que meta la mano en agua hirviendo y a lo mejor no me queme, bueno, vale más o menos, ¿no? Es decir, vamos a movernos en ese terreno en el que, por un lado, yo sé que una ley no es del todo universalizable y en algún momento, o por circunstancias que ahora desconozco, puede no ser siempre así y no funcionar así. Ahora bien, hay una alta probabilidad de que sea así porque lo he estado comprobando una y otra vez y así también. Y entonces, bueno, ¿qué me dice la prudencia? Que aunque solo sea porque la costumbre me ha hecho ver que esas dos cosas casi siempre van de la mano, aunque yo no pueda asegurar una causalidad porque no vea ese nexo, que no sea visible, pero bueno, por prudencia, pues hombre, no me arriesgo y no la meto. Es decir, una cosa es lo que yo puedo afirmar científicamente, filosóficamente, y otra cosa es que para moverme en el mundo me basta con tener una certeza, pues más o menos, ¿no? Más o menos, no exacta, sino una certeza, bueno, pues más o menos habitual, que funcione, por lo general, práctica, una certeza práctica. Lo mismo que para no hacer, para hacer. Hume va a decir, bueno, pero mira, que los coches se paren cuando tú vas a cruzar, tampoco seas iluso, no quiere decir que sea imposible, que de repente un día uno te arrolle y no pare, ¿no? Porque no te dio, porque le da la gana, porque es psicópata, da igual. Entonces, ¿qué pasa? No puedes creer, y aquí lo vemos muy claro, ¿no? Además, es una ley natural. Aquí lo vemos muy claro. Que el coche pare, hasta ahora haya parado todos los coches, no quiere decir que siempre vaya a ser así. Ahora bien, tú para vivir y para venir al instituto y para obtener el alimento del pan del día y para esto y aquello, te conviene cada vez que vas a un paso de cebra ponerte a pensar, uy, hasta ahora pararon, pero igual ahora no para y me mata y no sé qué, no sé qué. No, porque entonces no cruzarías y no harías nada. ¿Se entiende, no? Una cosa es qué verdades, a lo mejor no tan seguras, no tan universalizables, pero qué verdades, aunque no tengan esa seguridad o esa universalidad, bueno, me voy a hacer como que sí para vivir, ¿no? Para funcionar en la vida. Pero no voy a ser tan ingenuo de pensar que son así por mandato divino, por dictamen natural. No. Bueno, en los juicios sintéticos, cuestiones de hecho, el predicado sí añade, por tanto, información al sujeto. Porque esta síntesis que estamos haciendo es entre objetos distintos.
Yo digo que la nieve es blanca y nieve y blanco no es lo mismo. El blanco es un color y la nieve pues es un estado de agregación del agua, no un estado físico que presenta el agua. Y bueno, lo que queramos decir, y un fenómeno atmosférico que tal y tal y cual. Entonces, aquí hay una síntesis. ¿Por qué? Porque bueno, le estamos dando una característica, estamos adjetivando una cosa que es un estado físico del agua con un color, que es un cromatismo, y además hay otras cosas blancas que no son la nieve, ¿no? Entonces estamos dando una información adicional que no venía incluida. No es como lo del caballo blanco de Santiago, es blanco, ¿por qué? Porque el caballo blanco de Santiago ya dice que es blanco. Otra cosa es decir, el caballo de Santiago es blanco. Ahí estoy haciendo una síntesis, ¿no? Porque no viene incluido en el sujeto, su color. Bien, esto se entiende, ¿no? Se entiende, en Hume ya lo habíais entendido, y esto es otra nomenclatura. Pero lo que Kant va a proponer de original es lo siguiente. Dice, hace falta, necesitaríamos otro tipo de juicios. Dice, porque los juicios de la ciencia, o al menos de una ciencia como la física de Newton, dice él, y en esto se va a separar, tanto de empiristas como Hume, como de racionalistas como Leibniz. Dice, esta ciencia que ahora tenemos, la mecánica, la física de Newton, sus juicios, o los juicios principales más importantes, no son de ninguno de los dos tipos. Piensen, no son analíticos, no son circulares, no son una cuestión de mera coherencia interna en un discurso, porque la mera coherencia interna en un discurso te sirve para crear una máquina de vapor, te sirve para poner un tren a funcionar, no. La coherencia no te sirve para obtener carbón de una mina, no. Bueno, pero dice, pero tampoco son juicios sintéticos que necesiten todo el tiempo de una experiencia nueva. No me exigen experimentarlo y demostrarlo por la experiencia cada vez que lo voy a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos juicios analíticos que dice Kant son, como quien dice, anteriores a la experiencia, no necesitan la experiencia. ¿Cómo se llama a esto en filosofía? Y a partir de aquí se va a llamar siempre así, a priorismo. Cuando se hablan de a priori y de a priorismo, a no ser que se matice lo contrario, a no ser que se matice otra cosa, se está hablando del conocimiento y de la experiencia. Entonces, los juicios analíticos son juicios a priori. Siempre que oigáis que algo es a priori, si no se especifica más, es que quiere decir que es a priori de la experiencia. Que yo los puedo afirmar sin necesidad de mostrarlo en el mundo real, en el aquí y en el ahora. Cuando digo que los juicios sintéticos implican experiencia, de hecho, son cuestiones de hecho, como dice Hume, quiere decir que solo los puedo decir después de haberlo observado y haberlo comprobado yo con mis ojos o con mi tacto o con mi olfato. Y entonces serán juicios que puedo hacer después de experimentar o observar algo. Es decir, eso es una mesa, es verde y ahí hay no sé qué y no sé cuántos. Yo tengo aquí ahora una tiza, ¿verdad? Además os lo puedo enseñar, no sé cuántos. Entonces esos son juicios a posteriori de la experiencia. Lo que dice Kant es que esa física de Newton no está compuesta solo por juicios analíticos que no añaden información sobre la realidad, porque entonces con eso no se podría influir en la propia realidad, con eso no nos daría para hacer tecnología, ¿no? Eso no da para una revolución industrial. Pero tampoco son sintéticos, sin más, en el sentido de que no son a posteriori. ¿Esto quiere decir que la física no necesita laboratorios? Bueno, quiere decir que la física tiene un trato, tiene algún tipo de trato sensible. Para hacer física parece que tenemos que tratar con la materia. Si tenemos que tratar con la materia, pues tenemos que o verla o tocarla o algo, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que implica
la sensibilidad implica experimentación, nuestro experimentar con el mundo, pero no todas las veces, sino que con que se haga un número de veces podemos llegar como a descubrir una ley y ya una vez que lo descubramos no tenemos que nosotros comprobar por nosotros mismos cada vez, ¿no? Que cuando vosotros os ponen un problema en física, obviamente no tenéis que ir a comprobarlo para dar una respuesta, ¿verdad? Usáis un logaritmo, ¿verdad? Usáis una fórmula y con eso estaríais ya prediciendo, ¿sí o no? No es que... Porque si no fuera así, sería mucho más difícil o mucho más fácil aprobar física. Porque dirías, bueno, no sé. ¿Cómo pasa cuando...? No sé, tengo que ir a mirarlo. Tienes que ir al laboratorio. ¿Por qué no? Bueno, porque es una física matemática. Entonces, como que podéis aplicar una ley, y como la física y la química hay tantas cosas, que ya os va a arrojar resultados seguros. Entonces, y con esto acabo esta parte, dice Kant, tiene que haber un tercer tipo de juicios que son sintéticos, dan información, como tú la das cuando resuelves un problema de física, pero no necesitan, también como cuando tú resuelves un problema de física, no necesitan cada vez que yo resuelvo que experimente o que demuestre experimentando. Quizá hizo falta experiencia para llegar a esa conclusión o para llegar a formular esa ley, pero una vez que la tengo ya no necesito experimentar todas las veces. Con lo cual se trata de juicios que incluyen conocimientos de experiencia, pero van más allá del aquí y del ahora. Los puedo seguir sosteniendo más allá de aquí y ahora. Y aquí es donde está un poco esta diferencia con Hume, porque Hume ¿de qué hablaba? Decía, no, yo lo único que puedo decir es que aquí y ahora esto es así, pero no puedo decir nada más. Bueno, pues Kant va a hacer este matiz. Y va a decir, bueno, lo que dice Hume, en términos extremos, radicales, es verdad. No puedo afirmar al futuro algo que yo estoy experimentando ahora, porque igual no. Pero en términos prácticos, como decía antes, sí hemos podido comprobar que puedo universalizar una relación entre dos fenómenos y obtener éxito todas esas veces y no necesitar experimentar todas las veces. Es decir, la experiencia puede proyectarse en estos casos más allá del aquí y ahora y me sirve para predecir y para pronosticar. Y se llaman juicios sintéticos a priori, porque alcanzan ese a priorismo. No porque sean innatos, sino porque alcanzan ese apriorismo, porque en un punto se independizan de esa necesidad de experimentar todo el rato, o cada vez.